Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Desde el Grupo de Investigación, Modelo Pedagógico Alternativo y Crítico, GIMPAD, del Centro de Estudios Docentes, CEID, de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, le damos la bienvenida a nuestro programa de radio Freire Siempre Freire, cuyo tema de hoy lo hemos denominado ¿Qué significa ser maestro hoy? Y en las voces de Yanet Cecilia Gómez Aristizábal, Adriana María Rubla Castaño, Alexandra Yanet Murcia Granado, Luis Alfonso Agudelo Echeverri, nuestra invitada, una mujer que teje con la juntanza Ángela María Mena, y quien les habla, Luis Elvira Estrada Palomino, coordinadora del GIMPAD. Tejeremos reflexiones, incertidumbres acerca de nuestro devenir actual de la escuela, las relaciones y las tensiones que en ellas se están presentando desde la mirada sentipensante de la crítica y la postura freudiana. No debemos olvidar que todo conocimiento parte de la sensibilidad, pero si se queda a nivel de la sensibilidad no se constituye en saber, porque solo se transforma en conocimiento en la medida en que supera el nivel de la sensibilidad y alcanza la razón de actuar. Esta frase es de nuestro maestro mentor Paulo Freire, que hoy vive en nosotros y perdura. Luis Alfonso, vamos a entrar con las comunas sabias. Cuéntanos en esta juntanza, ¿con quién vamos a tener el gusto de hilar este tema? Gracias, profesora Luisa Elvira, con un saludo muy especial para mis compañeras de equipo acá en cabina, a Sebastián, quien coordina este espacio de ADIDA, el tema de la comunicación. Tengo el gusto de estar acompañado y vamos a estar acompañados por un gran líder de la comuna Tres Manrique, barrio Bello Oriente. Él tiene un gran recorrido, una experiencia inmensa en estos temas de liderazgo social. Daríamos un pequeño espacio al compañero Arnulfo para que él nos haga una corta presentación y luego entramos en materia en el tiempo que tenemos asignado para el tema Las comunas hablan. Por favor, compañero Arnulfo, haces tu presentación. Muchas gracias. Compañero Arnulfo, ¿se encuentra? Hola. Sí, no, compañero, ¿nos puede hacer una corta presentación en estos momentos para iniciar luego con el tema que nos ocupa hoy en este programa? Muy bonita mañana. Yo soy José Arnulfo Uribe Tamayo, de Bello Oriente, la montaña que siente, articulado, integrando Árbol Red de organizaciones comunitarias y sociales, donde venimos tejiendo la vida, integrando este cuerpo social natural que con urgencia hoy nos reclama tener una visión integradora y constructora de paz, de alegría, de armonía. Muy buena mañana. Gracias, compañero Arnulfo, por tu presentación. Entramos en materia. Te comentamos que el tema que nos ocupa hoy es sobre qué significa ser maestro hoy. Los maestros de las comunas hablan, son bastantes maestros y maestras. Se tiene, cuando se asigna esta pregunta, este problema de qué significa ser maestro hoy, planteamos primero cuál era ese contexto de ese hoy. Entonces, compañero Arnulfo, me gustaría que con la problemática que hemos vivenciado en nuestra comuna en el transcurso de estos últimos años y lo que ha ocurrido de este 2024, con el tema cuál sería ese contexto donde ubicamos al maestro hoy con respecto a algo muy concreto, un problema muy concreto que es el Colegio Bello Oriente.
¿cómo definiría, compañero Arnulfo, este contexto para ubicar dentro de él y su caracterización al maestro y a la maestra hoy? Muy bien, el contexto social, sociopolítico, socioeconómico, el contexto de realidad que vive en particular pues el barrio Bello Oriente, que está conectado a la situación de toda la franja alta nororiental y seguramente a la media y también a la baja de toda esta zona nororiental, son elementos de crisis y de crisis aguda, muy aguda. En el caso de Bello Oriente, una experiencia de un colegio que nace por cobertura, que luego lo asume la misma secretaría, más no se supera la problemática de infraestructura. En este momento se encuentran cerradas 8 aulas, los chicos y las chicas reciben solamente unas cuantas horas al día, la mitad o menos de lo que debería ser. Hay problemas agudos en el territorio de hambre, el problema de la movilidad es profundo, la regularización y legalización de predios inexistente. Es una crisis en todos los sentidos. Tenemos a una comunidad valiente que viene generando iniciativas propias, que crea una veeduría para insistir. Estamos caminando justo una comisión accidental que durante varios años se ha tratado de instalar y ahora de nuevo la volvemos a instalar, insistiendo que todos los actores deben entrar en un diálogo. Hablar de esta crisis en lo educativo es muy importante, más interesante lo que viene haciendo la comunidad. El año anterior sacamos a todos los educadores a recorrer el territorio y a conocerlo, porque los educadores normalmente se bajan del bus, entran al aula, salen del aula y se montan al bus. Entonces hemos venido desde la comunidad generando un grito comunitario por la integración, para que la comunidad educativa se transforme. Entonces el panorama de la educación ha estado un poco aislado o muy aislado del marco de realidad. Entonces es como el ambiente en que nos hemos movido. Más hay una comunidad que tiene una palabra, tiene una voz y tiene unas propuestas, porque desde el año 2009 la comunidad ha creado un plan de vida barrial que quiere socializarlo. Con las últimas 7 administraciones se ha intentado, pero ha habido un gran vacío, más la comunidad sigue intentándolo y provocándolo, quiere integrarse al plan de desarrollo distrital en este cuatrenio. Ahí tenemos, digamos, un panorama que, si se quiere, pues ya nos habla y nos sugiere muchísimas cosas. Si tenemos la oportunidad de hablar un poco más sobre el panorama del maestro, pues luego de que ustedes lo consideren, pues podemos proponerlo, cómo más o menos se va sintiendo las proposiciones que nacen del corazón comunitario. Damos gracias. Un pensamiento que dice: el primer riesgo que corremos es que, a pesar de que nuestro discurso esté a favor de las masas populares, nuestra práctica continúe siendo elitista. En esa caracterización de ese contexto, hoy ubicamos el aula, ubicamos la sociedad, y nos gustaría, Arnulfo, que con tu experiencia nos diese una respuesta frente a una pregunta que es la siguiente: ¿el profesor en el aula se encuentra de espaldas al contexto integral de su práctica docente, o es allí, al interior del contexto,
del aula, donde el maestro construye lo concreto de ese contexto, de ese hoy. ¿Qué nos puedes decir al respecto, compañero Arnulfo? Gracias por la pregunta. En cuanto a lo que comprendo como ambiente vital, con las dinámicas, con las condiciones que rompan con el aislamiento. Quisiera recordar a Manuel Burgos, un educador español que generó muchas escuelas en la nororiental, que su recurso era caminar con los chicos en los territorios. Creo que el educador debe conectarse un poco más con la piel comunitaria, con la vivencia y la dinámica que está en su entorno. Es fundamental que haya un diálogo con los padres, con el sector comercial, el sector laboral, todas las influencias que existen en el propio territorio. La violencia, esta que aparece a veces a oscuras o que trata de ocultarse, los asuntos que hablan de ese marco, digamos, de múltiples vivencias en sectores como los nuestros, de migrantes, de refugiados, de desplazados. Entonces, creo que no debe estar ausente todo ese ambiente para la construcción de una educación que responda a las necesidades y a las urgencias de las chicas, de los chicos, y que a la par debe ser una conexión, la educación que no toca la realidad misma. Entonces, pues no está permitiendo un tejido donde se resuelva la educación para la transformación, la educación para la liberación. Muchas gracias, compañero Arnulfo. Estamos en estos momentos en el espacio del programa Freire, Siempre Freire, con la sección denominada Las Comunas Hablan. En estos momentos se encuentra con nosotros el líder de la comuna Tres Manrique, José Arnulfo Uribe Tamayo. Es un líder vecino del barrio Bello Oriente, La Montaña que Siente, miembro de Árbol Red, de organizaciones comunitarias y sociales en el barrio Bello Oriente, La Montaña que Siente. Arnulfo, en ese planteamiento del contexto hoy, para ubicar al maestro, se puede decir que un nuevo maestro, porque los contextos son diferentes. No podemos decir de que la pedagogía y la educación en la década de los años 60 y 70 sea, digamos, en sus parámetros más sensibles, la misma que comportamos hoy en estos años del siglo XXI. Hay una cuestión muy central allí, y son las palabras generadoras para ubicar ese contexto del nuevo maestro. Y antes de eso, de formularte la pregunta, leería 3 rengloncitos acá que dice: el hoy, nuevo reto del maestro o la maestra que está inmerso en el tiempo presente, donde hallamos una nueva creación social, cultural, pedagógica y educativa, aplicando la unidad entre teoría y práctica, con nuevas palabras generadoras de transformación. En el ámbito de las comunidades educativas, y aquí va la pregunta, compañero Arnulfo, no sé si sea ya la última, esas palabras generadoras han transformado, han servido para construir ese edificio o esa estructura educativa a lo largo del tiempo. Podemos ubicarnos perfectamente en la misma institución educativa de Bello Oriente para decir que esas palabras generadoras son empleadas a través del tiempo tanto por los docentes
como los estudiantes, como la comunidad educativa, los padres de familia, y queremos preguntarte cuáles serían esas nuevas palabras generadoras que ayuden a buscar la transformación de la educación en el contexto actual. Palabras generadoras para transformación de la realidad. Damos gracias por la pregunta. Es fundamental y está dentro de las líneas del plan de vida barrial. En esa línea de la educación hablamos de una educación ecohumana liberadora. Una educación para la emancipación, una educación para la liberación, una educación que cuestione la domesticación, una educación que promueva la autonomía y en esa medida que utilice la lúdica como camino, el arte como camino para la apropiación, para la mayor apropiación. Una educación que rompa con el esquema de que la educación es para los niños o para los jóvenes, una educación que sea para toda la comunidad, que integre a madres, a padres, a acudientes, que integre a educadores, que se vincule al territorio social y natural, que reconozca cuencas, que reconozca la montaña en este caso, que reconozca el viento, el sol, el pájaro, la flor. Hablamos de la construcción de nuevas centralidades, no de periferia, no de marginados, no de cinturones de miseria. Hablar de las nuevas centralidades para generar una mayor apropiación. Hablar de cuidadanía, hablar de la cuidad, en vez de la ciudad, una cuidad que genera cuidadanos. Proponemos para el maestro una integración a su comunidad educativa. Entonces hablamos de una colectividad maestra, de un cuerpo maestra que te vincula, no como el único, como el que está en el lugar más alto, como el intocable, todo lo contrario, el maestro como articulador, como agente integrador, el maestro que se reconoce dentro de un cuerpo colectivo, una persona colectiva que genera un pensar, un sentir y un actuar como cuerpo social natural. Entonces, esta persona colectiva que toma decisiones, entonces hablamos de foros poliéticos, espacios para la toma de decisiones conscientes, la construcción de una constitución barrial, una constitución que se acerque a la familia, al sector. Hablamos de que el maestro y la maestra, vinculados a la colectividad maestra, caminan y siembran una palabra dulce, una palabra limpia, una palabra libre y especialmente una palabra liberadora. Siempre preguntar. Un maestro con la sensibilidad a flor de piel, buscando y encontrándose con el humano original, con ese ser que ha sido domesticado y que necesita liberarse. Un maestro consciente de su unidad con el pluriverso, de que se hace y se realiza en la medida que se reconoce en el otro, que se articula con el otro, y un maestro que da lo mejor de sí en cada encuentro, especialmente en el inmediato, en el aquí y en el ahora, que no aplaza la vida,
que la recrea de forma permanente. Y quisiera terminar como nos gusta a los maestros. Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de la nube y solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra. Viajo a bordo del espíritu y camino a la eternidad. Y camino a la eternidad. Damos gracias. Bueno, compañero, hermano José Arnulfo Uribe Tamayo, gracias por ese acompañamiento, por esas palabras y esas respuestas tan profundas, tan cargadas de sentimiento pedagógico, humano, que tanto necesitamos hoy. A nombre de este grandioso equipo del GIMPAC de mujeres y al cual pertenezco, el grupo es el grupo de investigación Modelos Pedagógicos Alternativos y Críticos, y ahí está la sesión Las Comunas Hablan. Gracias por acompañarnos. No sé si alguna de las compañeras quiera expresarle algunas palabras, pero este espacio te da un abrazo y una gratitud inmensa por tu aporte y tu acompañamiento. Arnulfo, un Dios te pague. Damos gracias. Bueno, como vemos, la ideología fatalista no inmovilizó a Arnulfo. Lo animó a dejar de lado el discurso liberal. Ese discurso que anda suelto, con aire de posmodernidad, que insiste en convencernos de que nada podemos hacer contra la realidad social, la histórica y cultural. Por ello, hoy nos acompaña una mujer, Ángela Emilia Mena Lozano, esa mujer que con sus expectativas de juntanza, de pedagogía a la calle, nos ha transformado el chip educativo y nos hace desde la pedagogía de la madre tierra leer el territorio y encontrarnos. Vamos a dar ese espacio para que nuestra maestra Ángela Emilia nos converse y nos dé un balso sobre estas situaciones que hoy, en la parte de lo que se llama redes y nodos. Ángela Emilia, cuéntanos. Buenos días a todos, todas, todes. Bueno, yo les doy un saludo ancestral, les doy un saludo afrocentrado, un saludo de corazón. Saludo primero porque imagino que de pronto se va a ir a sus asuntos a Arnulfo, y agradezco esa palabra sabrosa que acaba de poner en torno a la educación. Yo no sé, Arnulfo, ¿estás todavía por ahí? ¿Ya se nos fue? Bueno, porque digamos que en esa pregunta por el maestro hoy y lo que nos contaba Arnulfo es el maestro ideal. Ese es ese maestro freiriano, pero que siempre nos interpela. Cada vez que yo leo a Paulo Freire me estoy preguntando qué tanto del testimoniar de lo que dice Freire una puede hacer. Y una pregunta que le tenía a Arnulfo, y pues voy a plantearla aquí para todos y todas, es que él decía un maestro que tenga una palabra limpia y una palabra libre. ¿Qué tan libre puede ser la palabra del maestro hoy, cierto? Cuando justamente tenemos estos sistemas educativos, cuando tenemos estas ideologías corriendo por la sociedad y las escuelas en las cuales el maestro se ve constreñido de la libertad de la palabra. El maestro se ve constreñido de una palabra crítica, de una palabra que haga esa realidad del mundo, de la vida, del cual nos hablaba ahorita Arnulfo. Voy a seguir con él porque él presentó un contexto complejo,
un contexto de crisis. El contexto que él abrió de Bello Horizonte o Bello Oriente, la montaña que siente, me parece muy poético, muy, muy bonito, y es porque yo vengo hablando un poco más allá de lo que Orlando Falsborda recogió del campesino de Monpós, del sentipensar. Yo vengo hablando, cuando me refiero a los maestros y las maestras, o cuando me refiero a las personas de la comunidad, yo vengo hablando del sentipensaber, y es porque además de sentir y además de pensar, los maestros y las maestras construimos saber. ¿Qué tanto de ese saber que construimos los maestros y las maestras transita por el aula, pero además llega a las instancias de poder y a las instancias de gobierno? Es decir, qué tanto de lo que sabe el maestro, de lo que construye el maestro y la maestra en la cotidianidad, que es lo que realmente él puede vivir y es realmente lo que les hace a ellos y a ellas, se impregna en su práctica, pero que luego se tiene en cuenta no solo para evaluación, sino para poder decir quién es y qué puede hacer y ser el maestro y la maestra hoy. Y entonces, ese contexto que nos presentaba de Bello Oriente el Arnulfo, daba cuenta de una situación sociopolítica compleja, de una situación económica compleja. Hablaba de una desconexión de Bello Oriente con el resto del sistema educativo, a pesar de que pasar de cobertura y luego pues lo asume la Secretaría de Educación, pero él decía que todavía no se superan muchas problemáticas. ¿Cómo es esto de una escuela que no puede brindarle por problemas infraestructurales el tiempo completo del tiempo escuela a los y las estudiantes, ¿verdad? Pero también hay problemas de movilidad, de regulación de tierra, hay muchos problemas en esta comunidad. Sin embargo, él presentaba otra cosa que es muy freudiana y muy bonita, y es: hay una comunidad valiente, hay una comunidad que organiza un sistema de vida comunitario en el cual quiere y espera de que participen en clave de integración todos los agentes. Eso lo decía Freire por allá en los 80, cuando le tocó ser secretario de Educación, y planteaba que los currículos de las instituciones educativas no deberían ser currículos que vienen direccionados desde afuera, por lo que Freire llamaba los iluminados, sino que debía ser construido por la comunidad. Y cuando él habla de comunidad, es este concepto que para mí es muy rico, de comunidad educativa, en el 804 de la ley 70 de lo que es la no educación, y es que la comunidad no está formada solo por los padres, las madres y los profes, directivos y estudiantes, sino que todos los actores, todos los agentes, todas las personas de la comunidad deben participar de la construcción del currículo, porque deben decir cuál es la educación que quieren, cuál es la que tienen, cuál es la que quieren y cómo se puede llegar a ella, y sobre todo cómo ellos y ellas pueden participar. Mire, eso es teóricamente rico, pero complejo en su hacer, en poner en práctica. Sin embargo, se puede, ¿cierto? Lo hicimos por allá con Champalanca, en el departamento del Chocó. Pero luego es cómo se sostiene, porque en la práctica hay muchísimos factores que dificultan, para no decir impiden, a los maestros y las maestras ser y hacer eso que estaba planteando ahorita Arnulfo. Entonces, yo pienso que un maestra hoy se mueve en un entorno de muchísima complejidad, entre lo que quiere hacer y ser, lo que puede ser y hacer, ¿verdad? Lo que desde el sistema es posible, porque cuando Arnulfo estaba hablando de esta educación que tenga en cuenta todas estas realidades, hay migrantes, refugiados, desplazados, hay que dialogar con todo el mundo, hay que dialogar con el comercio, hay que dialogar con el sector productivo, ¿verdad? Y esto es lo ideal, esto es así.
Y entonces eso nos daría una educación realmente contextualizada y entonces sabríamos qué está esperando la comunidad de la escuela, sabríamos qué está esperando la comunidad de los maestros, sabríamos qué están esperando esos estudiantes, cuáles son las necesidades que esos estudiantes realmente tienen, porque posiblemente lo que nosotros tengamos para darles no sea lo que ellos estén esperando de la escuela. Y ahí se presenta una tensión muy compleja, y ahí se presenta un choque muy complejo. Pero hay que tener tiempo, porque eso no se hace solo porque el maestro quiera hacerlo, ¿sí? Si no hay yo como una comunidad que esté presta a participar, a asistir a las reuniones, a conversar, a aprender. No hay unos estudiantes que también quieran aprender, que entiendan que a la escuela no se va solo a aprender conceptos teóricos, sino que se va a aprender a ser y a vivir desde y con lo que se tiene, para con aquellos que se tiene, ¿verdad? Si no hay un espacio en lo que los estudiantes puedan dar cuenta de eso, pues lo que puede hacer la escuela es muy poco. Entonces, desde mi punto de vista, ser maestro hoy es muy complicado, entre otras cosas, y es muy complejo porque hay muchísimos factores que están dificultando muchos otros agentes, muchos otros referentes. Y en esas escuelas, por ejemplo, como la que imagino hay en Bello Oriente, donde hay otros actores diciéndole a los estudiantes que para qué gastarse 5 años u 11 años, ¿verdad? Los chicos, digamos, están por ahí en octavo, en noveno, y hay un mundo afuera que le está diciendo, vea, usted que se va a gastar 5 años escuchando a esos profes hablar allá tonterías, cuando usted lo que puede obtener y lo tiene aquí. Párese en este muro, en la zona más alta, desde allá diga quién viene, quién va, y allí va a obtener tanto que le va a resolver el problema económico inicial a usted, a su mamá, a su hermanita, ¿cierto? Estamos hablando de familias que a veces tienen muchas dificultades económicas y que entonces los chicos mayores se ven impelidos, se ven llamados a ¿cómo resuelvo esto? La escuela no te va a resolver eso. O sea, irte a la escuela durante una semana, tantos días de la semana, no te va a resolver el problema que tienes en tu casa de hambre, de ropa, de necesidades, de renta. Pero hay un actor que te está diciendo por ahí que no tenés que ir a la escuela, que eso te puede llegar si te pones a campanear. Y entonces, o se te puede llegar si te pones a vender X o Y, ¿no? Porque las escuelas de ahora no son las escuelas del 70, del 80, ni de las que nos hablaba Freire, ¿no? Porque esas escuelas en las que Freire nos hablaba no se vendía drogas. En esas escuelas en las que Freire nos hablaba no teníamos unos actores diciéndonos, mira, es más fácil si te vienes acá y te ganas este dinero por este lado. Teníamos toda una comunidad de padres, madres, agentes, de tíos, por ejemplo, en mi caso que soy del Chocó y donde todos los mayores y las mayoras son tíos y tías que te ayudaban con la formación. Hoy día no tienes eso. Entonces, si partimos de un principio de realidad, para mí es hoy día ser maestro es algo muy, muy complejo, porque además tenés al ministerio con sus formas, con sus requerimientos, ¿no? Yo siento, no sé, ustedes díganme, cuando yo estudiaba en el Instituto Femenino Integrado y en Quibdó, y estudiaba magisterio, ¿cierto? Porque para ese entonces era bachiller pedagógico que uno cogía cuando iba a hacer el 10º. Lo que se llamaban jornadas pedagógicas eran unas jornadas en las cuales los profesores, las profesoras y también quienes estábamos haciendo la práctica comentábamos de cuáles eran los problemas, lo que estábamos viendo en las instituciones, lo que nos encontrábamos con este chico que está un poco díscolo y cómo lo resolvemos. Y, era una reflexión pedagógica lo que se hacía en esas reuniones. Más hoy día yo siento que eso se ha perdido en las escuelas. Yo siento que, como dice Teresa Fuentes en este texto bonito en el que habla con María Zambrano, la vocación como una experiencia vital, yo pienso que se ha perdido un poco el hablar de lo que realmente impacta y toca la vida diaria de los maestros. Teresa Fuente habla de los silencios y los tabúes en el quehacer de los maestros. Dice, se habla mucho y se escribe mucho
de currículo, de estrategias, de evaluación, ¿cierto? Pero de lo que le pasa al maestro, que en términos de la Rosa sería de la experiencia, o sea, no solo lo que pasa, sino lo que le pasa, lo que se acuerpa. Poco se habla de los dolores de los maestros y las maestras, y conversarlo entre ellos y buscar salidas. Y esos espacios yo no sé, la verdad, si ustedes sí los tienen en las escuelas, que son muy, muy necesarios y evitan la cantidad de neurosis que hoy tienen los maestros y las maestras. Ángela Emilia, mira, Freire nos invitaba a que es conocer, nos invitaba a que es conocimiento, cómo se conoce, a favor de quién y en contra de quién se conoce, ¿cierto? En este espacio de estas preguntas vamos a dialogar con Adriana Rubla en la pedagogía y la didáctica. Tú nos has hecho preguntas claves. Vamos a generar la pregunta clave con Adriana para entrar en esa conversa de esta juntanza de voces de estas maestras que estamos en el sitio oficial, en las aulas oficiales, contigo, que eres una maestra universitaria, formadora de nuevos maestros, para mirar cómo están esos diálogos de saberes, cómo está ese sentipensar de las comunidades. Ya oímos a Arnulfo de las comunidades, él como líder de esa montaña que piensa, de ese sentipensar de esa montaña nos expresa algo, pero vamos acá. Adriana María, te dejamos con Ángela para que generes ese espacio de pedagogía y didáctica. Buen día a todo el equipo, a la maestra Ángela Mena, encantados de estar con ella en este estudio el día de hoy. Bueno, desde la mirada crítica que nos plantea Freire en relación con las prácticas educativas y el discurso del docente, hay una real participación y una real reivindicación cuando nos habla de que una cosa es lo que muchas veces podemos querer como maestros desde la innovación, desde muchas propuestas, pero entonces la pregunta se centra en los maestros y maestras, si le estamos apostando desde nuestro discurso a reivindicar las identidades y las subjetividades que afloran día a día en este trasegar, en esta migración, maestra Ángela, esta migración permanente, esta migración interna que tenemos en Colombia, y también de extranjeros, de personas que llegan de otros países. Entonces, ¿cómo realmente el discurso está apostando por esa reivindicación de identidades y de subjetividades desde las instituciones educativas, desde ese escenario llamado escuela, y allí en esa confrontación, en ese diálogo, en ese encuentro y ese debatirnos permanentemente en el aula? Adri, es difícil para mí decir si en efecto se está haciendo o no. Yo creo que sería parte precisamente de de los y las investigadoras y de este grupo de modelos pedagógicos poder preguntar a los maestros y las maestras en ejercicio, sobre todo los que están en la educación básica y en la educación media, ¿verdad? ¿Cómo están enfrentando esto? Porque yo creo que desde el discurso, en efecto, se le apuesta a las identidades. Hoy hay un discurso que nos está hablando de descolocarnos, hay un discurso que nos está hablando de descolonizar las mentes, de descolonizar la escuela, hay un discurso que nos está hablando de pasar de la escuela sencillamente instrumental a una escuela crítica, ¿verdad? Pero como digo, es el discurso y es cuál es la práctica, y para saber realmente la práctica hay que ir a la escuela. Para saber realmente qué está pasando en las escuelas hay que preguntarle a los maestros y a las maestras cómo están enfrentando esto. Hasta donde yo sé, pues están haciendo caracterizaciones, pues nos están llegando muchos estudiantes de Venezuela principalmente, pero tenemos la migración que está entrando por el Darién también, ¿verdad? Tenemos complejidades, por ejemplo, aquí en Medellín, y lo aprovecho para comentar. En algunas instituciones educativas
bueno, se plantea, hay un problema con los chicos negros, hay un problema con los chicos afros que no se adaptan a la escuela por su cultura. Y yo pregunto, ¿cuál es esa cultura? ¿De dónde es ese chico afro que usted dice? Porque resulta que muchos de estos chicos son de Medellín, o sea, no son chicos que vinieron, son chicos que nacieron en Medellín y por lo tanto tienen una cultura de Medellín, ¿eh? Pero si hay una mirada previa y prejuiciada, solo por el tono de piel decimos que este chico es un extranjero. ¿Cómo se vive uno estando en la ciudad, siendo su ciudad, pero siendo tratado y sentirse como extranjero? Eso tiene unos efectos que yo no sé si la escuela, si los profes se la preguntan, ¿no? Entonces, hay un discurso que necesita de abrirnos a las identidades, por lo claro que sí. Que necesita abrirnos a las subjetividades, por supuesto que sí. Y ahí vuelvo sobre los materiales, y cuando digo los materiales no son solo los teóricos, sino los espirituales que tenemos para enfrentar todas estas diversidades. Y voy a nombrar un poco a Bell Hooks, voy a hacerle homenaje a Bell Hooks, esta pedagoga afro-norteamericana, en este año, y la Universidad Pedagógica lo está celebrando, 30 años de ese libro, Enseñar a transgredir, la educación como práctica de libertad. Y es un libro que Bell Hooks, uno de ellos, porque tiene otro muy bonito que estoy terminando de leer sobre enseñar pensamiento crítico, y este libro de Bell Hooks lo escribe de la mano de Freire. De hecho, no solo porque leyó a Paulo Freire y conectó con las ideas de él, sino porque luego tuvo la posibilidad, que todos nosotros hubiésemos querido, de conocerlo personalmente, de hablar con él, de hacerle una crítica, por ejemplo, a su discurso. Mucho le dice, usted no tiene un discurso feminista, su discurso sigue siendo ideológico y machista, y él lo va a reconocer, y él va a empezar a hacer transformaciones. En este libro, Enseñar a transgredir, Bell Hooks nos habla de la necesidad de transgredirnos como cuerpo docente, institucionalizado, formalizado, para asumirnos como cuerpos intelectuales y espirituales. Y esta parte de la espiritualidad es muy interesante en Bell Hooks y me gusta mucho porque habla de la necesidad de la autorrealización. Dice, la educación tanto del profesor y la profesora como de los y las estudiantes debe ir en pos de la autorrealización. La realización de los y las estudiantes y la realización de los y las profesoras. Ahí hay un factor que a mí me parece complejo y es el tema tiempo. ¿Qué tanto tiempo tenemos para ocuparnos de esos aspectos o cómo hacemos para generar propuestas y apuestas curriculares que nos permitan trabajar todos estos asuntos cuando estamos enseñando X o Y contenido? Es complejo, como complejo es Freire y es Bell Hooks, pero quiero hacerle honor y quiero llamar la atención y invitar a leer ese libro. Está en la web, se puede conseguir. Enseñar a transgredir, porque enseñar a transgredir como práctica de libertad, aun cuando se diga fácil, no es muy fácil, sobre todo cuando estamos en una sociedad que nos invita al silencio, que nos lleva y nos distrae por muchos otros asuntos, porque esta palabra libre y enseñar a emanciparnos, como decía, por ejemplo, ahorita Arnulfo, Alfonso, la pregunta es, ¿de qué nos tenemos que emancipar? ¿Y cómo nos emancipamos? Y siempre nosotros como profesores y profesoras tenemos que estarnos preguntando eso para poder, ¿cómo lo generamos en nuestros estudiantes? Porque puede ser que querramos trabajar con ellos un pensamiento crítico, pensamiento libre, pero en realidad el de nosotros no lo es. Está enclaustrado en estas formas de ser y hacer escuela. Bueno, en este hecho educativo es inevitable que no haya una forma consciente o inconsciente. Y esa forma consciente o inconsciente tiene un trasfondo que es una opción política. Y Paulo Freire siempre nos planteó, enseñar es un acto político, que no podría ser de otra manera,
¿Qué clase de educador sería si no se sintiera movido por el impulso que me hace buscar sin mentir argumentos convincentes en defensa de los sueños por los que lucho? Para entrar en esa sesión de esa lucha de sueños, nosotros tenemos el segmento de Construyendo la Cultura. Nos acompaña Janet Cecilia Gómez Aristizábal, y en este tejido de filigrama, porque sí, esta es la filigrama del hoy en Colombia, de la opción política que tengan los maestros, del acto de educar, no que sea un brazo político para ejercer politiquería, sino que sea un brazo político para el desarrollo del pensamiento crítico. Vamos a entrar entonces con Janet Cecilia para esta juntanza de saber cuál es la opción de deconstruyéndonos en la cultura. Bueno, pasando ahora a hablar sobre los círculos de cultura propuestos por Freire, en los que da paso a la construcción de diálogos, de saberes, comprendiendo la identidad de los sujetos, sus situaciones problemáticas, y esas situaciones otorgan voz y reconocimiento a esas comunidades en sus realidades más intrínsecas y más arraigadas en todo eso que ellos viven. Entonces, podríamos, en la actualidad, ¿cómo podríamos nosotros los maestros hacer o llevar a cabo los círculos de la cultura que Freire planteó? Creo que la pregunta más bonita, es la pregunta más interesante, es la pregunta más fácil y más difícil. Ustedes van a decir, pero es que la profe solo pareciera que nos está hablando de imposibilidades. Y estoy poniendo el guión, imposibilidades. Es decir, la educación, y algo que me ha quedado clarísimo leyendo a Freire y de nuevo leyendo a Bell Hus, es que es innegablemente una práctica política. Es pedagogía y es política. Y es política si actúas o si no. Es decir, ahorita rato tú hablabas, y también Alfonso, de ese lugar de político, de ese lugar de la concertación, de ese lugar del diálogo, de ese lugar de la palabra. Entonces, cuando yo mencionaba que se ha perdido la jornada pedagógica, es decir, del encuentro de maestros y maestras para hablar de la propia práctica, para hacer praxis, es decir, reflexión sobre la práctica, los círculos de cultura son un lugar privilegiado. Es decir, tendríamos que estar haciendo en las instituciones educativas constantes círculos de cultura. Preguntaba Alfonso a Arnulfo por esas palabras generadoras, y entonces hoy, ¿cuáles serían esas palabras generadoras? Arnulfo nos mencionó una cantidad muy bonita, incluso nos hablaba de transgredir un poco las letras, pero al transgredirlas es con sentidos, en vez de ciudad, hablar de cuidad, en vez de ciudadanos, cuidadanos, ¿verdad? Fíjate que nos está hablando de una ética y estética y política del cuidado. Si nosotros entendemos la educación de esa manera, los círculos de cultura tendrían que darse para estarnos preguntando, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cierto? Reconocer que muchos y muchas lo están haciendo, porque esa es otra cosa. A veces siempre estamos hablando de las faltas, de lo que no se hace, de la escuela debería hacer esto, el maestro debería hacer lo otro, pero no nos damos cuenta que hay maestros que sí están trabajando en esa línea. Hay maestros que sí están haciendo esto. Vamos a ellos y a ellas, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cierto? Recojamos ese saber, por eso yo hablo del sentipensaber de los maestros y las maestras. Recojamos esos saberes, ¿y en dónde? En esos círculos de cultura. ¿Cuál es la cultura? ¿De qué cultura estamos hablando? ¿Qué cultura queremos construir?
Y en esos espacios, maestra querida, es en donde yo creo que podríamos empezar a construir, a aprender, a aprendernos para poder generar esa escuela transformadora que nosotros y nosotras queremos. El joven decía, hay una comunidad valiente en Bello Oriente. Yo creo que hay muchísimos profesores y profesoras valientes en muchas de nuestras escuelas, a pesar de otros que hay, pero pues no nos ocupemos de los que no quieren hacer, sino de los que realmente están haciendo y los que quieren hacer cosas distintas para realmente transformar nuestras escuelas. Vamos a ellos, vamos a sus saberes, vamos a ver cuáles son esas preguntas, cuáles son esos miedos, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esos tejidos, cuáles son esas relaciones. Y ahí sembramos ese árbol bien bello que queremos sembrar para vivir sabroso en nuestras escuelas y con nuestras comunidades. Los círculos lo hacen posible. A ver, hay unos elementos que nos invitan también a mirar el maestro, ese maestro político sindical que hoy transita. Hoy sustantivamente ese político es un pedagogo. Y eso nos dice que hay un punto de vista que se condensa en esta tierra. Está caminando la transformación educativa, nuestras prácticas a través de los diálogos de poder popular, que están llegando a las universidades, a las escuelas, pero el involucrarse el maestro de a pie hace que esto tome otras dinámicas, pero hay otros maestros que ni siquiera saben de qué se habla en la política pública. ¿Cómo transita el sindicalismo hoy, maestra, en la Universidad de Antioquia? ¿Cómo estamos en ese elemento de ese poder popular? ¿Estamos todos conectados? Hay un debate sobre cómo elegimos a nuestros rectores. Nosotros pusimos nuestros votos eligiendo a alguien, porque yo también hago parte de esa comunidad. Pero vimos los resultados, sobre todo en la máxima expresión de la Universidad Nacional, donde el poder popular nos quitó la representatividad y salen en las redes sociales, en los medios mediáticos, haciendo las denuncias de que no existe otra capacidad sino el grupo élite. Y nosotros en la educación eso siempre lo hemos cuestionado. Siempre se instauran unos prejuicios ante las élites, que es lo que hemos querido cuestionar. Vamos a mirar estos dos elementos porque nuestro programa está llegando a su fin. Tenemos ya poco tiempo para mirar la parte sindicalista con las redes y nodos. Las redes y nodos que nosotros transitamos hoy en el mundo son los iberoamericanos, el encuentro Paulo Freire que se celebra en Cuba, son elementos que también transita el Congreso de Paz que viene, aquí estoy hablando de tres grandes elementos que están, hay un Congreso de Paz, siempre la escuela está en ese tejido y nosotros desde FECODE, la escuela un espacio de paz. Sin embargo, vemos cómo a pesar de que la escuela sea un espacio de paz, esta semana perdimos a varios compañeros en la zona de las Sabanas de Bolívar, se fue Lucho. Hay un maestro que escribe una canción muy hermosa sobre él que nos hace llorar porque él dice, hoy Lucho, hermano, te vi, ya no te voy a ver. Y nos hace sentir, maestra, cuál es lo complejo que hace que sigamos en esa dicotomía de que el otro no existe. Porque hay una existencia que está ahí que nos grita como la movilización social, pero hay otra existencia que nos niega la participación. Ángel Emilia. Me dejas pensando porque es una pregunta frente a la cual no tengo una respuesta clara, pero es rico porque me deja pensando en esa necesidad, vuelvo, sobre entender la educación como práctica de libertad, sobre entender los sindicatos. Con mis estudiantes vengo, de hecho la semana entrante vamos a venir a que me les cuenten un poco acá cómo nace ADIDA, por qué nace, para que vean cómo los maestros han estado siempre en pos de los derechos humanos, han estado siempre en pos de la educación, ¿cierto? Los sindicatos pasaron hace mucho de estar interesados pues en aspectos específicos de su salario y demás, a ocuparse y preocuparse por condiciones de calidad de vida
en las instituciones, no solo de los maestros y las maestras, sino de todos, y sobre todo de los y las estudiantes. Y nosotros, pues en la universidad yo participé de un grupo que pues nos invitó una de las candidatas a que construyésemos con ella una propuesta sobre cómo habitar la universidad desde 5 sentidos. Cierto, esa propuesta no pasó. Lo que pasó en la nacional es muy diciente, es decir, el pueblo dijo una cosa, pero el sistema dijo otro, el sistema de votación, ¿verdad? Tendríamos que ir caminando hacia que esa voz popular se respete, hacia que esa voz del querer de las mayorías se respete y se tenga en cuenta. Pero bueno, es un camino muy complejo. Freire nos habla de la educación como una práctica política y por tanto no ser... No existe ser apolítico y tampoco existe la neutralidad, y entonces una debe ubicarse en un lugar. El maestro y la maestra progresista son claros y testimonian lo que piensan y lo que viven, también en práctica política. No politiquera, mas sí las políticas que permiten tener representantes de nuestros intereses en ciertos lugares, y eso es porque creemos que tienen un programa, una propuesta que nos va a ayudar a ser y a tener una sociedad transformadora. Pero como digo, es una pregunta compleja que habría que seguirle dando, y los maestros y las maestras, pues en la universidad hay muchas propuestas, hay varias propuestas de sindicatos, ¿cierto? El de profe de cátedra, el general y demás, pero hay un grupo que nos estamos pensando la política, y la política en esa clave colectiva, y cómo la política realmente se vive en la universidad en clave de convivencialidad. Y es ahí en donde en este momento estamos parados pensando en esos sentidos y cómo se llevan a cabo y cómo se siguen realizando desde lo que venimos haciendo y lo que se puede hacer de aquí en adelante. Pero es complejo porque esto de las elecciones de directivos, de rectores, transitan entre un asunto muy institucional, muy formal, de algunos... intereses particulares, personales, que a veces chocan y se tensionan con los del pueblo o el de las mayorías, y eso hace que sea complejo. La complejidad está en el pensamiento y el desarrollo de la ética. Ese desarrollo que nosotros tenemos como habilidad y que desde la misma escuela y de la misma sociedad se ve como un relleno. Esa formación que se requiere un sujeto que esté ahí, que renueve, que inspire los valores y el carácter dialéctico del sujeto. En eso hay que hacerle una apuesta pedagógica a transformar esa forma como hoy en día asignan las currículas en los colegios. Esa es la materia de relleno, el profe de espiritualidad también se va, y ese es el profe que no necesita, y resulta que nuestra sociedad tiene esos grandes vacíos de esas necesidades de lo espiritual. No estamos hablando de esa espiritualidad como el cristianismo, sino estamos hablando de una espiritualidad transformadora, sino hoy el mundo no se movería pidiendo que Gaza sea libre. Sino hoy todos, si miráramos solamente nuestra religión, no nos involucraríamos en un problema tan complejo y tan político que ayer ocasionó el arresto de una maestra de economía en Estados Unidos. Estados Unidos se mueve, se está moviendo. Nuestro compañero Luis Alfonso, ya para cerrar, tiene una pregunta para hacerte. Vamos cerrando con estas conclusiones, con este mirar de la pedagogía y de la didáctica, ese compromiso sociopolítico que requiere el maestro hoy. Ese maestro debe conceptualizar, y nos decían que es una conceptualización algunos pedagogos de las 3C: pensamiento crítico, creatividad y comunicación. Esa dialéctica, ese diálogo, esa construcción, ese continuo humano del sentipensar para crear. Luis Alfonso. Sí, gracias. Voy a ser muy breve y es para la maestra Ángela. Pues hice el trabajo con el compañero, pero tenía una pregunta para el equipo, pero particularmente para la maestra. Y es en algo que trabajé con respecto al hoy, donde se mueve el maestro. ¿Sí? Y hay dos campos, el emancipador y el regulador. Siempre utilizamos eso en estos espacios. Pero entonces,
en un párrafo que yo escribo acá, el retrotraer y hacer consciente el hoy para compulsar y relanzar al maestro, mirando que el capitalismo desde sus inicios atacó con vehemencia el modelo emancipador de formación para la humanidad, que los nuevos cambios se adoptan en el marco del pensamiento educativo y epistemológico vigente en la era del sistema capitalista virtual. O sea, es una coyuntura. Se menciona siempre la pedagogía capitalista y nos hemos movido en esos espacios de la cultura dominante. Es el momento de construir una pedagogía marxista. O sea, cuando se habla de emancipadora, ¿cuál es el temor de decir que es marxista o no? Pero siempre es emancipador o regulador. Lo regulador es el capitalismo. Entonces, o la más acorde con los cambios progresistas que se vivencian en los tiempos actuales de la humanidad. Por ende, en Colombia aún no desaparece la propiedad privada, pero asoman trazas de nuevos aires populares, ya termino, para comprender la necesidad de crear y recrear el marxismo en el estudio de la realidad social de nuestro país. Marco de pensamiento, y esto es una propuesta que viene para marco de pensamiento donde se gesta la propuesta de nombre para el 12º seminario, es el del 12, ¿cierto? Sí, 12º, el marxismo y la pedagogía de Paulo Freire. Es hacer consciente y vigente el hoy para compulsar y relanzar al maestro. Es como eso. Si en esa contextualización podemos hablar de ese paso de una pedagogía capitalista a una pedagogía marxista. O sea, y dar esa discusión si es pertinente, que para mí es pertinente y lo escribí acá, no sé, maestra. Me gusta porque no solo te tuve que preguntar, sino que tú mismo respondiste, ¿verdad? De la pertenencia, yo diría, no sé si una pedagogía marxista realmente, pero sí de una pedagogía emancipadora, ¿no? Entendiendo como reguladora, pues la que está ligada a todo este capitalismo. Insisto, los círculos de cultura deben ser para eso y allí deben estar esas preguntas. Yo me voy hablando, reivindicando mis saberes ancestrales que tengo acá y por tanto diciendo que es necesario hacer una especie de sankofa. La sankofa en la filosofía africana es ver para atrás desde el presente porque vamos para adelante. Miremos hacia atrás qué tenemos, qué es lo bueno, qué es lo que hay que dejar y qué es lo que hay que tomar para construir ese futuro, porque a veces el futuro puede estar en el pasado. Y las dos palabras que yo uno a lo pedagógico siempre son la alegría y la esperanza. Enseñar con alegría y esperanza. Hay que no solo la alegría de saber, sino la alegría del encuentro, la alegría del relacionamiento y la esperanza de una educación que realmente emancipe, que realmente libere. Pero siempre preguntándonos, ¿emanciparnos de qué? ¿Emanciparnos de quién? Porque a veces la emancipación es de nosotros mismos. Cuando habla Bell Hooks de enseñar a transgredir, la primera transgresión que yo entiendo que hay que hacer es con nosotros mismos. Primero yo, ¿en qué me transgredo? ¿Qué me transformo? ¿Qué tengo que cambiar yo? Para poder buscar que si yo cambio, el mundo cambie, como dicen por allí. Luis Alfonso nos pone un tema álgido, porque Freire nunca se reconoció un marxista. Entonces ahí nos pone una dialéctica entre el ser, el medio y la historia. ¿Qué vamos a hacer reinterpretando a ese Freire que no se constituyó como un marxista? Y él lo enuncia, él lo pronuncia y lo deja claro. Y traer a Freire cuando ya no está con su pensamiento y releyendo sus obras para ponerlo en marxismo, nos pone en un parangón de jabones de que nos hace mirar hacia atrás, como tú dices, pero también nos hace mirar esa construcción social hoy. Porque el marxismo, como lo leen actualmente, no es un pensamiento que se mantenga estático, es un pensamiento que se ha transformado, que hay otras miradas de mirar, otras formas de tejer el mundo. Adriana, ¿tienes algo para cerrar? Precisamente en ese caminar de Freire aparecieron personajes contemporáneos a él, como McLaren, como de Sousa, entre otros, a nivel, digamos, de América y América Latina, y en otros lugares inclusive. Entonces, estos personajes sí
se autodenominan marxistas, y Freire caminó con ellos. Freire caminó de la mano con ellos en sus postulados, Giraud, que está vigente, Henry Giraud. Entonces, ¿cómo en el círculo de cultura que la maestra Mena, la maestra Ángela Mena, también nos sugiere construir y reconstruir, y donde nos debemos de repensar como equipo y como voceros de procesos investigativos desde muchos contextos y territorios? Entonces, ¿cómo vamos a resignificar ese sentido para que aquí no digamos es que era o no era, sino que digamos él ha caminado y en esa misma resignificación ha estado latente su pensamiento, como los postulados que apuestan a esa liberación, que puede tener distintas nominaciones, que puede tener distintas maneras de nombrarnos. Ahora viene un asunto por estos tiempos, que es el asunto del lenguaje, que el lenguaje juega también un papel que tiene una gran trascendencia y que muchas veces, en un doble sentido, nos invita a la negación de las palabras. Entonces esa palabra marxismo es como condenada, es algo que está condenado. Maravilloso, Luis Alfonso, que en este escenario también lo hayas puesto como una carta sobre la mesa, para que sigamos, Luisa, en esa resignificación que venimos haciendo del caminar y el trasegar de los postulados de Freire que hoy están tan vigentes. Es que yo vuelvo, digamos, sobre esto que planteaba Freire, y es la pedagogía de la pregunta. Yo pondría allí, profe, esa pregunta, porque en efecto Freire no se asumió como tal marxista, pero sabemos que sí trasegó, como tú dices, anduvo, leyó sus planteamientos, pero recordemos que algo que decía Freire invitaba era no solo a leer sus cartas, sino a reescribirlas. Y las reescribimos desde nuestras realidades, y como yo digo, vamos al pasado para ver qué nos sirve de ello desde el presente, es decir, leyendo esta realidad, retomamos elementos del pasado para construir el futuro, porque es posible que encontremos hoy que algún futuro está en el pasado. Pareciera que caminamos hacia atrás, pero mentira, es porque vamos para adelante. Vemos para atrás porque vamos para adelante. Entonces, no se trata, pienso yo, humildemente, de si yo me asumo marxista o no. Es decir, incluso a mí me cuesta asumirme freiriana. Yo no digo yo soy freiriana, no, me sirven los postulados, me sirven los planteamientos, me interpela todo el tiempo. Yo cuando leo a Freire siempre me estoy interpelando en esto que hacía. Estuvo en África, en Guinea-Bissau, trabajó con Amílcar Cabral y aprendió de Amílcar Cabral, y dijo, aprendí de los campesinos que estaban en Guinea-Bissau, porque aprendí del silencio de ellos. Ellos no eran analfabetas políticos, él le dijo allí le dijo a Amílcar Cabral, estoy sorprendido por todo lo que he visto. Estas personas parecen ser y son analfabetas gramaticales, pero son absolutamente alfabetas políticos. Conocen de su mundo, conocen de su contexto y saben cómo transformarlo. Lo que hay que enseñarles es a leer y a escribir las palabras. Miren esto tan bello. Entonces a mí eso me encanta de Freire, y pues para eso son los autores, yo creo, ¿no? Para tomar lo que nos sirve, lo que nos hace pensar, lo que nos lleva a construir, pero a veces se corre el riesgo si uno se asume y dice yo soy tal, porque en realidad no somos tal. Cuando vamos a ver, hemos leído de muchos, ¿verdad? Bueno, que hay una línea ahí progresista que seguimos, y entonces sí, elementos de Marx, que elementos de Freire, ¿verdad? Elementos de Bell Hooks, de muchos otros que conectan, o nosotros conectamos con sus pensamientos y sus planteamientos, pero a veces es difícil uno casarse de esa manera. Pues a mí me cuesta, pero de que Marx
Bueno, todos los de la sospecha, ¿no? Estos pensadores de la sospecha nos sirven para leer este mundo tan complejo. Bueno, vamos a partir de... ¿no? Vamos a hacer el partir. Como diría Freire, comencemos con el verbo partir. Partamos con estas inquietudes y demos la finalización a nuestro programa de radio Freire Siempre Freire. Aquí estamos. Vamos a partir con ese inventor y reinventor de nuestras palabras, de nuestras realidades, de la comprensión de nuestro medio. Para ustedes, muchísimas gracias por tejer esta juntanza y hacer que partamos con más palabras, con más inquietudes y asumiendo unas realidades que nos convocan a leer y releer lo que somos. Gracias. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas.